Tales eran las cosas que se veían en aquella cripta ante cuya puerta los gatos habían estado maullando y donde Norris y yo habíamos decidido pasar la noche. Los criados, a quienes se les advirtió que no se preocuparan por los movimientos de los gatos durante la noche, bajaron sendos sofás y Negrito fue admitido en calidad de ayuda a la vez que de compañía. Consideramos oportuno cerrar herméticamente la gran puerta de roble, una réplica moderna con rendijas para la ventilación, y seguidamente nos retiramos con los faroles aún encendidos a guardar cuanto pudiera proporcionar la noche. La cripta estaba en la parte inferior de los cimientos del priorato y al fondo de la cara del prominente precipicio que dominaba el desolado valle. No dudaba que aquel había sido el objetivo de las infatigables e inexplicables ratas, aun cuando no sabría decir el motivo. Mientras aguardábamos atentos, mi vigilia se entremezclaba apropiadamente con sueños a medio formar de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato que como de costumbre se encontraba a mis pies, pero aquella noche mis sueños no tuvieron nada de agradable, al contrario, fueron tan aterradores como los de la noche anterior. De nuevo aparecían ante mí la siniestra gruta en penumbra y el porquero con sus innombrables y fungiformes bestias revolcados en el cieno. Y al mirar aquellas seres me parecían más cerca y con perfiles más petulantes, tan puntuales que casi podía ver sus rasgos físicos. Luego pude ver sus flácidas y si, su ver la flácida fisonomía de uno de ellos cuando de repente desperté profiriendo al grito que Negrito dio un violento respingo. Mientras el capitán Norris, que no había pegado el ojo en toda la noche, se echó a reír a carcajadas, y aún más, a quien sabe si me si menos habría reído Norris de haber sido el motivo de mi estruendo, de mi estrondoso grito, pero ni yo mismo lo recordé hasta pasado un rato. El horror descarnado tiene la virtud de paralizar a menudo la memoria. Norris me despertó al empezar a manifestarse el fenómeno. En el curso del referido y espantoso sueño me desveló con una ligera sacudida, instándome a que escuchara el ruido de los gatos, y bien que podía escucharse, pues al otro lado de la cerrada puerta, al pie de la escalinata de piedra, había una verdadera algarabía de felinos aullando y arañando en la madera, mientras Negrito, absorto por completo de cuanto pudiera estar haciendo sus congéneres, corría alocadamente a lo largo de los desnudos muros de piedra, en lo que pude percibir claramente el mismo ajetreo y ratas deslizándose que tanto me había atribulado la noche anterior. Un indescriptible terror se apoderó de mí, pues aquellas anomalías no podían explicarse por procedimientos normales. Aquellas ratas, de no ser las criaturas procedentes de un estado febril que solo yo compartía con los gatos, debían escabullirse y tener sus madrigueras entre los muros romanos que creí estaba formado por bloques de caliza sólido. A menos se me ocurrió pensar que la acción del agua en el curso de más de 17 siglos hubiera horadado sinuosos túneles que los roedores habrían posteriormente despejado y ensanchado, pero aún así el horror espectral que percibía no era menor, pues en el supuesto de que se tratase de alimañas de carne y hueso, ¿por qué Norris no oía su repugnante alboroto? ¿Por qué me instó a que observara a Negrito y echara los maullidos de los gatos fuera? ¿Y por qué percibía difusamente y sin fundamentos los motivos que les llevaba a armar aquella agitación? Pero cuando conseguí decirle de forma más racional que pude lo que creí estar oyendo, hasta mis oídos llegó el último exiguo sonido de aquella incansable agitación. Ahora daba la impresión de que el nido se alejaba, se oía aún más abajo, muy por debajo del nivel del sótano, hasta el punto en que todo el precipicio parecía acribillado y de ratas en continua agitación. Norris no se mostraba tan escéptico como yo habría anticipado, sino que parecía profundamente sacudido. Me mostró por gestos que ya había finalizado el estrépito de los gatos, los cuales parecían dar a las ratas por perdidas. Entre tanto, Negrito, en presa de nuevo desasosiego, se ponía a arañar frenéticamente la base del gran altar de piedra, levantada en el centro de la habitación, si bien se encontraba más próximo del sofá de Norris que del mío.
Llegados a este punto, mi temor hacia lo desconocido había alcanzado proporciones inconmensurables. Entonces ocurrió algo sorprendente, y pude ver como el capitán Norris, un hombre más joven, corpulento y presumiblemente de ideas más materialistas que las mías, se encontraba tan agitado como yo, probablemente porque conocía bastante bien y de toda la vida la leyenda local. De momento no podíamos hacer sino limitarnos a observar cómo Negrito hundía sus garras cada vez con menos fervor en la base del altar, levantando de vez en cuando la cabeza y maullando en dirección mía de aquella manera tan persuasiva que, acostumbrado a hacerlo cuando quería algo de mí. Norris aproximó un farol al altar y examinó de cerca el lugar donde Negrito estaba arañando. Se arrodilló en silencio y desbrozó los líquenes que estaban allí desde hacía siglos y unían el macizo bloque prerromano al teselado suelo, pero tras mucho excavar no encontró nada de particular y ya estaba a punto de abandonar sus esfuerzos cuando advertí una circunstancia tribal que me hizo estremecer, aun cuando no podía decirse que me tomara totalmente de improviso. Hice partícipe de mi descubrimiento a Norris y ambos nos pusimos a examinar aquella casi imperceptible manifestación de la fijeza propia de quien realiza un fascinante descubrimiento que confirma lo atinado de sus pesquisas. En suma, se trata de lo siguiente: la llama del farol colocada junto al altar ondeaba ligera, pero evidentemente debido a una corriente de aire que no soplaba antes y que sin duda procedía de la rendija que había entre el suelo y el altar en donde Norris había estado desbrozando los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio inundado de luz, discutiendo en medio de una cierta excitación al paso siguiente a dar el descubrimiento bajo aquellas malditas ruinas de una cripta, por debajo de los cimientos inferiores que se conocían de la mampostería romana, una cripta que había pasado inadvertida a los experimentados anticuarios que exploraron el edificio por espacio de 3 siglos. Habría bastado por excitarnos a Norris y a mí, profanos en todo lo que se relacionaba con lo siniestro. Por decirlo así, la fascinación tenía una doble vertiente y vacilarnos no sabiendo si reculcar en nuestras pesquisas y abandonar de una vez para siempre el priorato por precaución pre, por sus supersticiosas precaución o satisfacer nuestro sentido de la aventura y el riesgo, cualquiera que fuesen los horrores que pudieran esperarnos al introducirnos en aquellos desconocidos abismos. Y ya de mañana llegamos a un acuerdo. Iríamos a Londres en busca de arqueólogos y y científicos capacitados para describir aquel misterio. Debo decir asimismo que antes de abandonar el sótano intentamos inútilmente correr al altar central, al que ahora reconocíamos como la puerta de acceso a nuevas cimas de indefinible terror. A hombres más sabios que nosotros tocaría desvelar qué secretos misterios ocultaba aquella puerta. Durante nuestra larga estación en Londres, el capitán Norris y yo dimos a conocer los hechos, conjeturas y legendarias anécdotas a 5 eminentes autoridades científicas, todas ellas personas en las que podía confiarse que sabría tratar con la debida mesura cualquier revelación sobre el pasado familiar que pudiera ponerse al descubierto en el curso de las investigaciones. La mayoría de aquellos hombres se mostraban poco inclinados a tomar el asunto a la ligera, al contrario, desde el primer momento demostraron un gran interés y una sincera comprensión. No creo que haga falta dar el nombre de todos los expedicionarios, pero puedo decir que entre ellos se encontraba Dir William Brinton, cuyas excavaciones en Troat llamaron la atención de casi todo el mundo en su día. Al tomar con ellos el tren para Anchester, sentí una especie de ansiedad, algo así como si estuviera al borde de aterrados revelaciones, una sensación reflejada por entonces en el afligido semblante de muchos americanos que vivían en Londres debido a la inesperada muerte de su presidente al otro lado del océano. El 7 de agosto por la tarde llegamos a Epsom Priory, donde los criados me aseguraron que nada extraño había ocurrido en mi ausencia. Los gatos, incluso el anciano negrito, habían estado absolutamente tranquilos y ni un solo cepo se había levantado en toda la casa. Las exploraciones iban a dar comienzo al día siguiente. Entre tanto, otorgué a cada uno de mis huéspedes habitaciones equipadas con todo lo que pudiera necesitar. Yo me fui a dormir en mi cámara de la torre, con Negrito siempre a mis pies. Al poco caí dormido, pero espantosos sueños volvieron a arrastrarme. Tuve una pesadilla de una fiesta romana como la de Trimalción, en la que
la de Trimalción, en la que pude ver una abominable monstruosidad en una fuente cubierta. Luego volví a ver aquella maldita y recurrente visión del porquero y su hedionda piara en la tenebrosa gruta, pero cuando me desperté ya era de día y en las habitaciones de abajo no se oían ruidos normales. Las ratas, ya fuesen reales o imaginarias, no me habían molestado lo más mínimo, y Negrito continuaba durmiendo plácidamente. Al bajar comprobé que en el resto de la casa reinaba una absoluta quietud. Al juicio de uno de los científicos que me acompañaba, un tipo llamado Thornton, custodioso de los fenómenos psíquicos, ellos sabían a qué hora se me manifestaban únicamente las ciertas fuerzas desconocidas. Querían que yo viera razonamiento, a decir verdad, que encontraba bastante absurdo. Todo estaba dispuesto para empezar, así que a las 11 de la mañana de aquel día los 7 hombres que integrábamos el grupo, provisto de focos eléctricos y herramientas para excavaciones, bajamos al sótano y cerramos la puerta con cerrojo tras de nosotros. Negrito nos acompañaba, pues los investigadores no creyeron oportuno desperdiciar su excitabilidad y prefirieron que se encontrase presente por si se producían vagas manifestaciones de la presencia de roedores. Apenas reparamos unos momentos en las inscripciones romanas y en los indescifrables dibujos del altar, pues 3 de los científicos y yo lo habíamos visto anteriormente y todos los componentes de la expedición estaban al tanto de sus características. Atención especial se prestó al imponente altar central. Al cabo de una hora, Sir William Brinton había logrado desplazar hacia atrás, gracias a la ayuda de una especie de palanca para mi desconocida. Ante nosotros se puso el descubierto tal horror que no habríamos sabido cómo reaccionar de no estar previdos. A través de un orificio casi cuadrado abierto en el enlosado suelo y extendidos a lo largo de un tramo de escalera tan desgastado que parecía poco más que una superficie plana con una ligera inclinación en el centro, se veía un horrible amasijo de huesos de origen humano o cuando menos semihumano. Los esqueletos que conservaban su postura original demostraban actitudes de infernal terror, y en todos los huesos se apreciaba la huella de mordeduras de roedores. No había nada en aquellos cráneos que incitaba a pensar que pertenecieran a seres con un alto grado de idiosía y cretinismo, o siquiera en la posibilidad de que fueran restos de antropoides prehistóricos. Por encima de los escalones rebosantes de inmundicia se abría en forma de arco un pasadizo en descenso, que parecía labrado en la roca viva, por el que circulaba una corriente de aire, pero aquella corriente no era una bocanada brusca y hedionda cual si de una cripta cerrada se tratase, sino de una agradable brisa con algo de aire fresco. Tras detener un momento, nos aprestamos en medio de un general escalofrío. Al abrirnos paso escalera abajo. Fue entonces cuando Sir William, tras examinar meticulosamente los labrados muros, hizo la sorprendente observación de que el pasadizo, a tenor de la dirección de los golpes, parecía haber sido labrado desde abajo. Ahora debo cavilar detenidamente lo que digo y elegir con sumo cuidado las palabras. Tras abrirnos paso unos escalones a través de los roídos huesos, vimos una luz frente a nosotros. No se trataba de una fosforescencia mística ni nada por el estilo, sino de luz solar filtrada que no podía proceder sino de desconocidas fisuras abiertas en el precipicio que se levantaba sobre el desolado valle. No tenía nada de particular que nadie desde el exterior hubiera parado mientras que en aquellas rendijas puestas, pues aparte de estar en el valle totalmente despoblado, a la altura y pendiente del precipicio eran tales que solo un aeronauta podría estudiar su cara en detalle. Unos pasos más y nuestro aliento quedó literalmente suspendido ante el espectáculo que se nos ofrecía a la vista, tan literalmente que Thornton, el investigador de lo psíquico, cayó desmayado en los brazos del aturdido expedicionario que marchaba detrás suyo. Norris, con su rechoncha cara totalmente lívida y flácida, se limitó a lanzar un grito inarticulado, y en cuanto a mí, creo que emití un resuello o siseo que me tapé los ojos. El hombre que marchaba detrás de mí, el único componente del grupo de más edad que yo, profirió al manido: Dios mío, con la más quebrada voz que recuerdo. De total de los 7 expedicionarios,
expedicionarios, solo Sir William Brinton conservó el aplomo, algo que debe registrarse en su haber, sobre todo si se tiene en cuenta que encabezaba el grupo y por tanto debió ser el primero en advertirlo todo. Nos encontrábamos entre una gruta iluminada por una tenue luz y enormemente alta que se prolongaba más allá del campo de nuestra visión. Todo un mundo subterráneo de infinito misterio y horribles premoniciones se abría ante nosotros. Allí podía verse edificaciones y otros restos arquitectónicos. Con una mirada presa del terror divisé un extraño túmulo, un imponente círculo de monolitos, unas ruinas romanas de baja bóveda, una pira funeraria cejona arruinada y una primitiva construcción inglesa de madera, pero todo quedaba atenuado ante el repulsivo espectáculo que podía divisarse hasta donde llegaba la vista. Unos metros más allá de donde acababa la escalera se extendía por todo el recinto una demencial maraña de huesos humanos, o al menos igual de humanos que los que habíamos visto unos metros atrás, con un mar de espuma, y aquellos huesos cubrían todo el ámbito que abarcaba de vista, unos sueltos, otros articulados total o parcialmente como esqueletos. Estos últimos se encontraban en posturas que reflejaban un diabólico frenesí, como si estuvieran resistiendo a alguna amenaza, sujetando otros cuerpos con intenciones caníbales. Cuando el doctor Task, el antropólogo del grupo, se detuvo para examinar e identificar los cráneos, se encontró con que estaban formados por una mezcolanza degradada que le sumió en el más profundo aturdimiento. En su mayoría, aquellos restos pertenecían a seres muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala de la evolución, pero en cualquier caso eran sin la menor duda de origen humano. Muchos eran de grado superior y solo unos pocos eran cráneos de seres con los sentidos y el cerebro plenamente desarrollados. No había hueso que no estuviera roído, sobre todo por ratas, pero también por otros seres de aquella manada semihumana. Mezclados con ellos podía verse muchos huesecillos de ratas guerreros caídos del letal ejército que había cerrado un antiguo ciclo épico. Dudo que alguno de nosotros conservase su lucidez a lo largo de aquel día de horrores descubrimientos. Ni Hoffman ni Huisman podrían imaginarse una escena más asombrosamente increíble, más atrozmente repulsiva, ni más góticamente grotesca que la que se ofrecía a la vista de aquella sombría gruta por la que 7 expedicionarios avanzábamos a tumbos. Íbamos de revelación en revelación a la que tratábamos de evitar todo pensamiento que se nos viniera a la cabeza sobre que pudiera haber contenido en aquel lugar 300.000, 2.000 o quién sabe si 10.000 años atrás, aquel lugar en la artesana del infierno. O el pobre Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le dijo que algunos de aquellos esqueletos debían descender de cuadrúpedos a lo largo de las 20 o más generaciones que les precedieron. A un horror seguía otro cuando empezábamos a descifrar las ruinas arqueológicas. Los seres cuadrúpedos y sus ocasionales reclutas originarios de las filas bípedas habían vivido encerrados en cuevanos de piedra, de donde debían escapar de su delirio final, provocando por el hambre o el miedo o los roedores. Por legiones se contaban las ratas, cada vez cebadas evidentemente por la ingestión de las verduras ordinarias cuyos residuos podrían aún encontrarse de manera de ponzoñoso silaje en el fondo de grandes recipientes de piedra terromanos. Ahora comprendía por qué mis antepasados tenían aquellos huertos tan inmensos. Ojalá pudiera regalarlo todo al olvido. No me hizo falta indagar sobre lo que se podrían aquellas infernales bandadas de roedores. Sir William, de pie y enfocado con su linterna la ruina romana, tradujo en voz alta el más sorprendente ritual que jamás haya conocido, y habló de la dieta alimenticia del culto antidiluviano que los sacerdotes de Cibeles encontraron y entremezclaron con el suyo propio. Norris, acostumbrado como estaba en la vida de las trincheras, no podía caminar derecho al salir de la construcción inglesa. El edificio en cuestiones era una carnicería y una cocina, justo lo que Norris esperaba encontrar. Pero ya no era tan normal ver utensilios ingleses familiares en semejantes lugares y poder leer inscripciones inglesas que resultaban conocidas, algunas de fecha tan cercanas como 1610. Yo no pude entrar en el edificio, aquel edificio testigo de diabólicas celebraciones que solo se vieron obstaculizadas por la daga de mi antepasado Walter de la Poer. Si me arriesgué a entrar en lo que resultó ser el edificio bajo sajón, cuya puerta del roble se encontraba en el suelo, y en él me topé con una impresionante hilera de 10 celdas de piedra con estropeados barrotes,
Tres tenían ocupantes, todos ellos esqueletos de grado superior, y en el huesudo dedo índice de uno de ellos pude ver un sello con mi escudo de armas. Sir William encontró una cripta con celdas y aún más antiguas debajo de la capilla romana, pero en este caso las celdas estaban vacías. Debajo había una cripta de techo bajo lleno de hinchos con huesos ordenados, algunos de los cuales mostraban terribles inscripciones geométricas y esculpidas en latín, en griego y en la lengua de Frigia. Mientras tanto, el doctor Trask había abierto uno de los túmulos prehistóricos, descubriendo en su interior unos cráneos en escasa capacidad, poco más desarrollados que los de los gorilas, con unos signos ideográficos indescifrables. Mi gato permaneció inalterable ante todo aquel espectáculo. En una ocasión lo vi vaporosamente subido encima de una montaña de huesos y me pregunté qué secretos podrían ocultar tres aquellos relampagueantes ojos amarillos. Tras habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquel muerte, no me acuerdo lugar aquel tan horriblemente presagiado en mi recurrente sueño. Volvimos a aquel aparente abismo sin fin, a la nocturnal caverna en donde ni un solo rayo de luz se filtraba a través del precipicio. Jamás sabremos qué invisibles mudos estigios se abrían más allá de la pequeña distancia que recorríamos, pues no consideramos que el conocimiento de tales secretos pudieran repercutir en pro de la humanidad, pero había suficientes cosas en las que fijarnos en torno nuestro, pues apenas habíamos dado unos pasos cuando la luz de los focos puso al descubierto la espeluznante infinidad de pozos en que las ratas habían dado festín y cuyo repentino agotamiento fue la causa de que el ejército de famélicos corredores se arrojaran en un primer momento sobre los rebaños vivos de hambrientos seres y luego se escaparon en un tropel de priorato en aquella historia y devastadora orgía que jamás olvidaron los vecinos del lugar. Dios mío, qué repugnantes pozos que quebrados y descarnados huesos y abiertos cráneos, qué cimas de pesadillas rebosaban de huesos de pitecántropos, celtas, romanos e ingleses de incontables siglos de vida no cristiana. En unos casos estaban repletos y serían imposible decir qué profundidad tuvieran en otro tiempo. En otros, la luz de nuestros focos se llegaba siquiera al fondo y se los veía abarrotados de las más increíbles cosas. ¿Y qué habría sido, pensé, de las aventuras de ratas que se dieron de bruces con aquellos cuerpos en medio de la oscuridad de tan horripilante tártaro? En cierta ocasión mi pie casi se introdujo en un horrible foso abierto, haciéndome pasar unos instantes de espanto estático. Debí quedarme absorto en un buen rato, pues salvo el capitán Norris no pude ver a nadie del grupo. Inmediatamente se oyó un sonido procedente de aquella tenebrosa infinita distancia que creí reconocer y vi a mi viejo gato negro pasar raudo delante de mí, como si fuese un ágil dios egipcio que se dirigiese a los insondables abismos de lo desconocido, pero el sonido no se oía tan lejos, pues al instante comprendí perfectamente de qué se trataba. Era de nuevo el desaparecido corretear de aquellas endiabladas ratas y siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas que la siguiera hasta aquellas intrincadas cavernas del centro de la tierra donde Nyarlathotep, el enloquecido dios sin rostro, aúlla a ciegas en la más tenebrosa oscuridad a los acordes de dos necios y amorfos flautistas. Mi foco se pa Mi foco se apagó, pero no por ello dejé de correr. Oí voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo percibía ligeramente aquel abominable e inconfundible corretear, en un principio tenentemente y luego con mayor intensidad, como un cadáver rígido e inflamado se deslizaba apaciblemente por la corriente de un río de grasa que discurre bajo infinitos puntos de ónix hasta desembocar en un negro y putrefacto mar. Algo me rozó, algo flácido y lechoso. Debía ser las ratas, ese viscoso, gelatinoso y famélico ejército que encuentra deleite en vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas aún de la puer si los de la puer no se recataban en comer cosas prohibidas? La guerra se comió a mi hijo, al diablo todos, y las llamas yanquis devoraron Carfax, reduciendo a cenizas al viejo. De la por y el secreto de la familia. No, no, repite que no soy el demonio, porque de la oscura gruta
No era la rechonza cara de Edward Norris lo que había encima de aquel flácido ser fungiforme. Él continuaba vivo, pero mi hijo murió. ¿Cómo pueden ser propiedad de un Norris las tierras de un de la por? Es vudú, te lo digo yo. Esa serpiente moteada, maldito Thornton, te enseñaré a desmayarte antes de las obras de mi familia. Por los clavos de Cristo canalla, te va a gustar la sangre, que, pero es que quieres que lo siga por estos infernales recovecos. Magna Mater Artis, die at kite at out down, August Dornas Ort, Argus et sa Urters, estas cosas y otras, según cuentan decían, yo cuando me encontraron en medio de las tinieblas 3 horas después, estaba agazapando en aquellas tenebrosas oscuridad sobre el cuerpo rechoncho y a medio devorar del capitán Norris, mientras Negrito se abalanzaba sobre mí y me desgarraba la garganta. Pero ya ha pasado todo. Examo Priori ha volado por los aires. Se han llevado de mi lado a mi viejo negro, gato negro. Me han encerrado en esta enrejada habitación en Hanwell y espantosos rumores circulan acerca de mi heredad y de lo que me acontecía en ella. Thornton está en la habitación de al lado, pero no me dejan hablar con él. Procuran asimismo de que no llegue el demonio público la mayoría de las cosas que se saben sobre el priorato. Siempre que hablo del pobre Norris me culpan de haber cometido algo horrible, pero debería saber que no lo hice yo. Deberían saber que fueron las ratas, las escurridizas e insaciables ratas con su continua agitación que no me deja conciliar el sueño, las endiabladas ratas que corretean tras los revestidos muros de la habitación en que ahora me encuentro y me reclaman para que la siga en pos de horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos, las ratas que ellos no pueden oír, las ratas de las paredes, lo innombrable. Estábamos sentados en una ruinosa tumba del siglo XB1 a avanzada hora de la tarde de un día de otoño en el que el viejo cementerio de Arkham y divagamos sobre lo innombrable, mirando hacia el sauce gigantesco del cementerio, cuyo tronco casi había hundido la antigua y casi indescifrable losa, y había hecho un comentario fantástico sobre el alimento espectral e incalificable de sus colosales raíces. Sorbían sin duda de aquella tierra vetusta y macabra. Mi amigo me amonestó por decir esas tonterías y añadió que puesto que no había efectuado enterramientos desde hacía más de un siglo, probablemente el árbol no recibió otro alimento que el ordinario. Añadió además que mi inquebrantable alusión a lo innombrable y lo calificable era un recurso ingenuo, muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Yo era muy aficionado a terminar mis relatos con suspiros o ruidos que suspendían las facultades de mis héroes y las dejaban sin valor, sin palabras y sin recuerdos para decir que habían experimentado. Conocemos las cosas, decía él, solo a través de nuestros 5 sentidos o nuestras intuiciones religiosas. Por tanto, es completamente improbable hacer referencia a ningún objeto o visión que no pueda describirse claramente mediante las sólidas definiciones empíricas o las correctas doctrinas teológicas, preferentemente congregacionalistas, con las modificaciones que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle puedan aportar. Con este amigo Joe Martin discutía a menudo lánguidamente. Era director de la East High School, nacido y creado en Boston, y participaba de esa sordera autocomplaciente, su Nueva Inglaterra para las delicadas insinuaciones de la vida. Su opinión era que solo nuestras experiencias normales y objetivas conservan importancia estética, y que lo que incumbe al artista es no tanto suscitar una fuerte emoción mediante la acción, el éxtasis y el asombro, como mantener un plácido interés y apreciación con detalles y precisas transcripciones de lo cotidiano. En particular, era contrario a mi preocupación por lo místico y lo inexplicable, porque cuando creía en lo sobrenatural mucho más que yo, no admitía que fuera tema sobradamente común para abordarlo en literatura. Para un interlocutor práctico y lógico, era increíble que una mente pudiese encontrar su mayor placer en la evasión respecto de la rutina diaria y en las combinaciones originales y dramáticas de imágenes normalmente reservadas por el hábito y el cansancio, las frecuentes formas de la existencia real.
Según él, todas las cosas y sentimientos tenían dimensiones, propiedades, causas y efectos fijos, y aunque sabía vagamente que el entendimiento tiene a veces visiones y sensaciones de naturaleza bastante menos geométricas, clasificable y manejable, se creía justificado para trazar una línea arbitraria y rechazar todo aquello que no puede ser experimentado y comprendido por el ciudadano ordinario. Además, estaba casi seguro de que no puede existir nada que sea innombrable, no era razonable según él, aunque me daba cuenta de que era inútil aducir argumentos imaginativos y metafísicos frente a la autosatisfacción de un dogmático de la vida diurna. Había algo en el escenario de este coloquio vespertino que me incitaba a discutir más que de costumbre. Las gastadas losas de pizarra, los árboles patriarcales, los cementerios tejados holandeses de la vieja ciudad embrujada que se extendía alrededor y todo ayudaba a enardecerme el espíritu en defensa de mi obra y no tardar en llevar mis ataques al terreno mismo de mi enemigo. En efecto, no me fue difícil iniciar el contraataque, ya que sabía que Joe Malton seguía medio aferrado a muchas de las supersticiones de las gentes cultivadas que habían abandonado ya, creencias en fantasmas de personas a punto de morir en lugares distantes o impresiones dejadas por antiguos semblantes en las ventanas a las que se habían asomado en vida. Dar crédito a estas leyendas de vieja campesina, insistía yo, presuponía una fe en la existencia de sustancias espectrales en la Tierra, separadas de sus duplicados materiales y consiguientes a ellos, implicada además una capacidad para creer en fenómenos que estaban más allá de todas de las nociones normales, pues si a un muerto puede transmitir su imagen visible o tangible a la distancia de medio mundo o desplazarse a lo largo de siglos, porque iba a ser absurdo imaginar que las casas deshabitadas están llenas de extrañas entidades sensibles o que los viejos cementerios rebosan de terribles e incorpóreas generaciones de inteligencias, y dado que el espíritu para efectuar las manifestaciones que se le atribuyen no puede sufrir limitaciones alguna de las leyes de la materia, porque es una extravagancia imaginar que los seres muertos subsisten psíquicamente en formas o ausencias de formas que para el observador humano resultan absoluta y espantosamente innombrables, el sentido común es, al reflexionar sobre estos temas, le afirmé a mi amigo con calor, no es sino una estúpida falta de imaginación y de flexibilidad mental.